Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Amanda Pinto y voy a hablar acerca del MOSFET dentro de los elementos de potencia de electrónica de potencia. ¿Qué es el MOSFET? El MOSFET se le conoce como un dispositivo de potencia de portadores mayoritarios, por lo que tiene una alta velocidad de conmutación que llega incluso a los nanosegundos. El MOSFET es conocido como un dispositivo de característica, o se le conoce como un dispositivo que se le atribuye la característica de ser intercalado. ¿A qué se refiere esto? Es que en la parte superior del chip, el MOSFET se va a encargar de replicar muchas veces MOSFET más pequeños, que se les conoce con el nombre de ensanciamiento. Lo que va a hacer es replicar varios de estos y conectarlos en paralelo, y los va a ir posicionando de una forma bastante estrecha para lograr así formar un dispositivo de alta corriente. Cuando hablamos de los MOSFET, nosotros sabemos que estos pueden llegar a voltajes de especificación de hasta 600 voltios, es decir, son dispositivos de alto voltaje. Dentro de los tipos de MOSFET nosotros los podemos caracterizar de acuerdo a la estructura de su ranura. Es así que tenemos los DEMOS, PMOS, UMOS y SuperMOS. Estos últimos son conocidos debido a que logran reducir la resistencia de encendido en alto voltaje. Como podemos observar en la parte derecha tenemos un gráfico que hace referencia a un DEMOS, que es de canal N, en donde vamos a tener que el drenaje se ubique en la parte inferior, mientras que en la parte superior se ubican tanto la fuente como la compuerta. En este caso, la compuerta, como podemos ver, tiene una formación alrededor. Esta formación es de un material conductor que se le conoce con el nombre de polisilicio. Cuando hablamos de los MOSFET, también nosotros vamos a tener que contemplar lo que son circuitos de control de compuerta para lo que es la activación. Entonces, como en cualquier dispositivo, tenemos el MOSFET en encendido y el MOSFET apagado. Cuando tenemos el MOSFET en on, es decir, en encendido, quiere decir que vamos a tener una tensión positiva entre lo que es la compuerta y la fuente. Esto va a hacer que se forme una capa de inversión en la zona P, en el sustrato P, que a su vez este es un canal N que permite la conducción, que permite que se enlace el drenaje con la fuente para que se conduzcan los electrones, es decir, la corriente va a fluir desde el drenaje hacia la fuente, como podemos ver en el gráfico. Es aquí en la región N negativa en donde va a aparecer una resistencia de encendido, porque aquí lo que nosotros vamos a considerar es que el MOSFET, al ser un dispositivo de portadores mayoritarios, es decir, no tiene portadores minoritarios, no va a estar sometido a lo que es la modulación de la conducción, que es lo que pasa cuando tenemos dos diodos. Pero el problema aquí es que al no tener una modulación de la conducción, la temperatura, al no tener una modulación de la conducción, la resistencia de encendido empieza a incrementarse conforme va aumentando el voltaje de nuestro MOSFET. Es así que en voltajes superiores a los 600 voltios es preferible elegir un MOSFET de portadores minoritarios en lugar de uno de mayoritarios, ya que al no tener esta modulación de la conductividad, sin la modulación de la conductividad, la resistencia se va a disparar. Esta resistencia también suele estar ligada a lo que es la temperatura, que es algo que vamos a ver más adelante. Es así que, como tenemos una parte aquí, nos dice que en dispositivos de alto voltaje vamos a tener una alta resistencia de encendido. Ahora, respecto a lo que es el encendido del MOSFET, también vamos a ver una gráfica más adelante. Para poder encender un MOSFET, a breves rasgos, nosotros podemos decir que se debe conmutar el voltaje positivo de la fuente compuerta entre 0 a 10 o 15 voltios. Así podemos ver que vence un voltaje de umbral que existe y puede pasar a conducir. También tenemos la configuración del MOSFET apagado, que es MOSFET OFF, que entonces nosotros vamos a tener una tensión positiva en el drenaje, positiva en el drenaje y negativa en la fuente. Aquí nosotros vamos a tener la aparición de una región de agotamiento, como podemos ver en la zona de aquí, tenemos una región de agotamiento. Esto pasa debido a que tenemos algo parecido a lo que es la juntura de un diodo PN. Como podemos observar, tenemos un sustrato P y también tenemos una región N. Esto se forma como un diodo que ya habíamos estudiado y produce una región de agotamiento que induce un voltaje de ruptura al que se debe vencer para lograr la transmisión para lograr el paso de la corriente. Es decir, cuando nosotros tenemos un voltaje de ruptura alto, eso quiere decir que se está requiriendo un material de alta resistividad. Cuando nosotros tenemos el MOSFET de on-off, también tenemos lo que es la aparición de un diodo de cuerpo. Como ya había mencionado, tenemos una región de agotamiento, y la región de agotamiento aparece porque tenemos una juntura PN, es decir, tenemos un diodo PN entre el sustrato P y la región N. Lo que aquí nosotros vamos a tener es que este diodo se polariza directamente cuando tenemos el drenaje positivo y la fuente negativa, es decir, va a conducir cuando el diodo se encuentra apagado. Las especificaciones de corriente de este diodo pueden ser similares a las del MOSFET. Su tiempo de conmutación puede ser también similar, pero esto no es una regla que se debe cumplir, sino que depende más bien de los fabricantes. Puede tener las mismas especificaciones de corriente, como no, y puede tener el mismo tiempo de conmutación, como no puede tenerlo. Aquí ya depende bastante de lo que es el fabricante. Lo que sí, nosotros vamos a observar que el diodo de cuerpo va a tener un tiempo de recuperación, que es debido a la recombinación que va a existir. Además de eso, este diodo de cuerpo no solo forma una región de agotamiento, sino también hace que en su juntura PN aparezca una capacitancia, que la vamos a estudiar más adelante, y esta capacitancia puede incluso a esta capacitancia se le puede incluso atribuir las pérdidas en la velocidad de conmutación. Ahora, como había mencionado, nosotros vamos a trabajar con un voltaje de umbral para lo que es el encendido de nuestro diodo. Ahora, si el voltaje en la compuerta fuente es menor al voltaje de umbral, no va a conducir. Si estos valores van aumentando hasta alcanzar 10 o 15 voltios, podemos ver aquí en la gráfica que va a aumentar, que ahí sí va a empezar a existir una conducción por parte de nuestro MOSFET. Algunas de las características que cabe recalcar del MOSFET es que la resistencia de encendido no solo está ligada no solo aumenta por no solo aumenta por los altos voltajes, sino que también tiene un coeficiente de temperatura positivo. Es decir, que al aumentar la temperatura también va a aumentar la resistencia de encendido. Esto hace que se paralicen más rápido los MOSFET. Se va a paralizar más rápido los MOSFET de ensanchamiento que se van produciendo, pero eso también va a hacer que se dispare la resistencia de encendido, por lo que va a disminuir el tiempo de conmutación, y ya a voltajes superiores a los 600 voltios ya no va a ser conveniente usar un MOSFET de portadores mayoritarios, sino, como mencioné, ya uno de portadores minoritarios.
Respecto a las capacitancias que también había mencionado, nosotros vamos a tener una capacitancia por cada par de terminales, es decir, vamos a tener 3 capacitancias. La compuerta drenaje vamos a tener una disminución en la resistencia de encendido. Aquí la que primera se suele analizar es la capacitancia de compuerta fuente, que esta tiene el objetivo de encender al MOSFET. La energía almacenada en esta capacitancia se va a encargar de energizar al MOSFET para lograr ese encendido. Ahora, cuando hablamos acerca de la compuerta drenaje, esto es un proceso, un traslado prácticamente. Cuando hablamos de la capacitancia de la compuerta de drenaje, vamos a tener que siempre se trata de que esta capacitancia tenga un valor bastante pequeño, pero resulta que al tener esta capacitancia a la vez va a controlar la resistencia de encendido. Va a disminuir lo que es la resistencia de encendido. Cuando nosotros hablamos de que esta capacitancia es baja, no necesariamente el voltaje que pasa por aquí tiene que ser bajo, sino que suele ser un voltaje incluso superior al que tenemos entre nuestra compuerta fuente. Ahora, cuando hablamos respecto a lo que es la capacitancia de diodo que aparece entre el drenaje fuente, es que vamos a tener una capacitancia en el drenaje fuente y también vamos a tener una capacitancia de este diodo. Si el voltaje sube, entonces también sube la capacitancia. Esto es cuando analizamos el diodo y se puede observar más cuando el diodo, cuando el MOSFET está apagado. Cuando el MOSFET está apagado, el diodo va a estar en conducción y estas capacitancias no van a estar cargadas. Pero en el momento en que aparece un voltaje AC, lo que pasa es que la capacitancia de la compuerta, la capacitancia del drenaje fuente se va a sumar a la capacitancia de juntura del diodo, ya que están en paralelo. Lo que pasa cuando nosotros encendemos un MOSFET, ya logrando superar el voltaje de ruptura, lo que va a pasar es que todas estas capacitancias se cortocircuitan y la energía almacenada en ellas va a ayudar a que se encienda el diodo. Sin embargo, esto implica unas pérdidas en la conmutación. Por eso tenemos que aquí se señala que entre la capacitancia de la juntura del diodo y la capacitancia entre el drenaje fuente existe pérdidas en la conmutación. Ahora, cuando nosotros hablamos de la selección de los MOSFETs, tenemos que tomar en cuenta lo que ya se había mencionado, que prácticamente no vamos a elegir un MOSFET de acuerdo al pico de corriente del dispositivo con el que vamos a trabajar, sino más bien tenemos que enfocarnos en lo que es la resistencia de encendido y las pérdidas de conmutación. Esto va a lograr que nosotros tengamos un MOSFET con un margen del pico de corriente mucho mayor al que necesitamos, pero que se va a adaptar a lo que es la resistencia de conmutación, porque como ya había mencionado, algo que debemos notar siempre no es el pico de corriente, sino cómo se dispara el valor de la resistencia de encendido conforme aumentan los valores de voltaje. También de esta manera obtenemos dispositivos robustos y nos ayuda a que tenga un margen de corriente mayor respecto al que necesitábamos. Toda esta información es obtenida del PDF de elementos de electrónica de potencia, facilitada por el ingeniero Proaño. Esto es todo, muchas gracias.